A partir de este momento, el enfoque y el análisis que hace falta en medio de tanto desconcierto. El Bucle News, entrevistas, data y la mejor info. Ya estamos rompiendo las barreras de la realidad. Y cuando yo tenía que saber de justicia, hablaba con un amigo que ya lamentablemente no tengo, que se llama Federico Delgado, que quiero recordarlo, o con Andrés Gil Domínguez. Y cuando me toca hablar de educación, hablo con él, o con Daniel Filmus, que son mis dos referencias. Nicolás Trota es el tipo que más sabe de educación en este país. ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto siempre conversar contigo y acompañarte en todos estos proyectos comunicacionales que con tanta pasión y con tanto esfuerzo llevas adelante. Nico, qué hermoso quilombo está generando mi ley con el tema de la plata para la educación. ¿Por qué tanta saña con la educación? La verdad que es inexplicable, ¿no? La crueldad que despliega el gobierno de Milei, no solo en el campo educativo, sino en gran parte lo que son sus políticas públicas. Una política pública que desprecia claramente al sistema educativo, y ahí uno debería pensar las complejidades que tiene nuestro sistema educativo, por un lado en lo que es la educación obligatoria, aquella que se inicia en la educación inicial. Recordemos que en Argentina es obligatoria la sala de cuatro, más allá que hay proceso de escolarización, sala de dos, sala de tres, ¿no? Toda la educación primaria y secundaria, y después toda la educación superior universitaria, que eso está en cabeza del financiamiento del Estado Nacional, cuando la educación obligatoria hay un mix, ¿no? Con mucho protagonismo de las provincias, gran parte del financiamiento, tres de cada 4 pesos que se invierten en educación obligatoria los invertía en las provincias, y 1 peso, hoy en un proceso de reducción inclusive de esa carga del Estado Nacional en la inversión de la educación obligatoria, lo invertía el Estado Nacional. Entonces lo que vemos ahí es un proceso, por un lado, no solo de lo discursivo, de cuestionamiento, de desprecio, ¿no? De ataque a la educación pública, a la educación nacional, sino al mismo tiempo un fuerte proceso de financiamiento. De financia, por un lado, la educación superior universitaria, restringiéndole los recursos. Un ataque similar sufre nuestra matriz científico-tecnológica, ¿no? Nuestra capacidad de creación de conocimiento, de ciencia en la Argentina, que gran parte está alojado en nuestro sistema universitario. Y por el otro lado vemos lo que es la restricción de envío de recursos a las provincias. Quizás el ejemplo más acabado en el sistema educativo es el no envío del incentivo docente a las 24 jurisdicciones educativas, que es esa porción del salario de nuestros maestros y maestras que pagaba el Estado Nacional, que según la jurisdicción y la antigüedad del docente podía estar entre el 10 y el 20% del salario, lo que ha implicado en un primer semestre de inflación muy alta. Recordemos, tuvimos después de la devaluación del 118% cuando inició la gestión Milei, un proceso de aceleración inflacionaria. En ese proceso de aceleración inflacionaria le debemos sumar el hecho que le bajaron el sueldo a los maestros a partir de la decisión de Milei a no remitir, por ejemplo, el incentivo docente. Ahora, Nico, ¿es por guita o es otra cuestión? No, yo creo que por un lado vemos, ¿no? Que es un gobierno que su único objetivo y que nos está llevando a un esquema de un default social es restringir, como ellos plantean, el gasto y la inversión estatal, ¿no? Como único camino, desde la perspectiva ideológica, dogmática que ellos tienen, para la reducción no solo del déficit, sino a partir de esa eliminación del déficit, el objetivo de generar una supuesta estabilidad macroeconómica, ¿no? Y la realidad es que todo eso está teniendo un enorme costo social, porque la retracción del Estado, no solo en lo que debe ser sus políticas para garantizar, soportar el impacto social de estas políticas, sino también para llevar adelante iniciativas gubernamentales que se asocian a la agenda de progreso, la eliminación de la obra pública,
para mencionar un ejemplo, es sinónimo de postergación de una agenda de desarrollo para nuestro país, ¿no? No le Y a interesa la eso obra pública, no le interesa, no importa la obra pública. no le interesa en un país que, como siempre, hay muchísimo por hacer. Y uno puede poner ahí el foco para mencionar un ejemplo. Vaca Muerta, ¿no? Todo lo que es el petróleo y el gas no convencional, en lo que es Y la, Neuquén y o- una porción de Río y la Negro. otra guita que es la del agua, el agua dulce, que No, bueno, nadie le ni está hablar, metiendo. digo, todos esos recursos que tiene la Argentina, ¿no? El hecho de ponerlos en valor, por ejemplo, Vaca Muerta, se pone en valor, entre otras cosas, a partir de la inversión estatal, ¿no? A partir de la regulación, a partir del rol que ha tenido YPF en ese sentido, pero también a partir de la construcción del gasoducto, ¿no? Y vemos que el gasoducto no lo hizo el mercado, lo hace el Estado. Entonces, si nosotros no vemos que hay que generar un marco de complementariedad entre un Estado que promueva el desarrollo, un Estado que permita acompañar a los sectores de nuestra sociedad que hoy están en una situación de vulnerabilidad social, y un Estado también que rompa los desequilibrios que genera el mercado, es imposible pensar un mañana mejor que este presente de tanto dolor. Y en la No, dimensión educativa lo vemos con claridad. nosotros qué estamos haciendo? Nada. Miramos de afuera. Una movilización grande hoy, bárbaro, todo lo que vos quieras. De vuelta, Milei va a tener problemas en la calle. Pero eso nos lleva a generar violencia, que no es nuestra intención, y es lo que él busca. Yo creo, Jorge, que todo el proceso de construcción de una mirada común que pueda aglutinar a todos los que creemos que el país está yendo por un camino equivocado. Lo que no quiere decir que la Argentina el 10 de diciembre, cuando asumió Milei, tenía enormes desafíos y complejidades por delante. Ahora, todos los caminos desde mi perspectiva que estamos transitando son equivocados, ¿no? Que te Y la cuenten a frente a vos, eso, que te la cuenten a vos lo que era el 10 de diciembre, que lo dijiste en junio, 4 años antes. bueno, era una situación de mucha complejidad. Ahora, Jorge, la realidad es que los primeros tramos, ¿no? Recordemos el paro en enero, las movilizaciones que hubo a lo largo de los distintos meses, la movilización que promovió en su momento la CGT, la movilización universitaria, que fue la movilización más importante de los últimos años en la Argentina. Digo, cada una de estas movilizaciones va generando un marco de reflexión colectiva. Van 10 meses de la gestión de Milei. El ajuste que está llevando adelante Milei, si nosotros miramos nuestra historia reciente, es muchísimo más profundo y desalmado que el ajuste, por ejemplo, que llevó adelante Macri. Y ni hablar del ajuste que había llevado el gobierno de la Alianza en la gestión de, por ejemplo, Ricardo López Murphy. Estamos viendo una sociedad, ¿no? Que todavía manifiesta un enojo por lo que fueron los últimos años, ¿no? Los 4 años de Mauricio Macri, de Juntos por el No, Cambio, pero Si también los Milei es cuatro ufana de años, eso. Milei es ufana de eso. Él bueno, está contento con eso. ese enojo de la sociedad, ¿no? Yo creo que se va a ir apagando a partir de la toma de la conciencia de todo lo que se está perdiendo, a Sí, partir que uno empieza a siempre y cuando sentir, algunos se dejen de romper las pelotas y se junten a pensar en serio, porque ahora ni siquiera hay reunión en el PJ provincial para discutir la presidencia. Hay que bueno, abrir los ahí lugares de viene discusión. Ahí viene la otra dimensión, creo yo, que corre, ¿no? Que no necesariamente, ¿no? El hecho que la sociedad Y empiece a tomar conciencia, ustedes como octubre están muy calladitos todavía. Yo los quiero escuchar, ¿eh? Yo lo quiero ver no, yo te digo, Cuando Santa María salte, yo quiero ver qué pasa en esta jugada, Jorge, porque lo que hasta yo ahora no dijo creo que nada. más allá de lo que puede ser el enojo de la sociedad, ¿no? Lo importante es cómo logramos, ¿no? Que el peronismo construya una alternativa que aprenda también de los errores del pasado, ¿no? De la necesidad que sabemos que hay que construir un marco de unidad, pero un marco que pueda permitir también tener claro cuáles son las políticas que hay que tomar. No solo cuáles son las políticas que hay que desplegar siendo hoy oposición, un peronismo que tiene que ser, desde mi mirada,
netamente opositor a estas políticas que está llevando adelante el gobierno Milei, y después construir una alternativa superadora que implique ampliar todo lo posible la base de sustentación para construir una alternativa no solo de cara al proceso electoral del 25, sino principalmente de cara al proceso electoral del 27. Y es ahí donde creo que todos tenemos que tener claro que la contradicción principal son mi ley y estas políticas que se están implementando, más allá de diferencias que pueda haber hacia adentro del seno de nuestro propio frente político, que es el peronismo, ¿no? No son diferencias, son egos y estupideces. No es lo mismo, no son Bueno, entonces, diferencias. bueno, me parece que hay que discutirla, Jorge, y en eso creo que también lo que tenemos que ser conscientes es que el peronismo tiene que construir un marco, ¿no?, que permita la más amplia participación y tener claramente un proceso de diagnóstico y de propuestas superadoras a este presente que estamos transitando. ¿Cuándo va a dar la discusión en octubre? ¿Cuándo están dispuestos a salir ustedes a decir, No, muchachos? nosotros estamos dando la discusión, Jorge. Digo, el Grupo Octubre, digo que es un grupo en particular de medios de comunicación, tiene una política claramente No, no solamente, opositora son a un grupo Sol. de poder, son un grupo de poder, no No, bueno, pero en solamente. yo te digo, en las distintas dimensiones que tenemos, ¿no? En los propios medios de comunicación, son medios que tienen una mirada opositora. En nuestra universidad, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, nuestro eje central se sustenta en el análisis y en el impacto de cada una de las políticas que está llevando adelante el gobierno, principalmente desde la perspectiva del sector trabajador, que sigue, ¿no?, en el marco de un proceso no solo preocupante de destrucción de empleo, que se ha acelerado esa realidad que no estaba presente en la gestión anterior, seguimos sí en una situación de ingresos muy deprimidos por parte de los trabajadores, esto que todos sabemos, ¿no? Trabajadores registrados cuyos ingresos no les alcanza para garantizar una vida digna, cuestión Cosa que que se vos vio pocas dijiste en veces. noviembre de 2020, recuerdo. Noviembre de Bueno, 2020. y creo que todas estas cosas tenemos que discutirlas y debatirlas, ¿no? Y me parece que hay que dejar de lado ciertas ¿Tienen diferencias, aguante como para que ¿no? Milei no lo rompa a nivel educativo? Así te lo pregunto. Yo creo, no, nosotros venimos afortunadamente con mucho compromiso, llevando adelante distintas iniciativas en el marco de lo que creemos que debe ser un peronismo con unidad, ¿no? Donde estén todos los liderazgos importantes que tiene el peronismo contenidos en una misma expresión política. Me parece que estamos viviendo un momento donde se está poniendo en debate, en cuestionamiento, muchos de los aspectos identitarios del peronismo. Y eso creo que es el discurso que lleva adelante Milei, pero que tiene en su raíz, ¿no?, parte del legítimo enojo de un sector de la sociedad que nos miró a nosotros como fuerza política para resolver los problemas que se habían generado Ahí entre el está. 2015 y el 2019 y no los pudimos resolver. No los pudimos, no. Hubo gente que no los quiso resolver. Vos podías resolverlo, me consta lo que digo, y lo voy a repetir porque vos no lo decís, yo sí lo voy a decir. Vos sabías cómo resolver algunas de las cuestiones de educación y no te dejaron. Se hicieron los Bueno, boludos, yo tuve, bueno, los mismos que lo discuten la charlamos interna. muchas veces, Jorge, lo charlamos muchas veces, digo, yo tuve diferencias marcadas con el estilo de gestión de nuestro gobierno, de Alberto Fernández en particular, ¿no? Y eso llevó a mi propio alejamiento del gobierno. Me parece que en la dimensión educativa, como ocurrió también en la economía, en cada una de las áreas Sí, como de Carrió también las gestión, tuvo también, ¿eh? Si querés ponerlo también porque también las tuvo. Como Carrió también las tuvo. Si querés ponerlo así, sí, pongámoslo así también. sí, cada uno, bueno, vos lo sabés, digo, todos estos aspectos de ausencia de articulación, de un diagnóstico común, de objetivos claros, de generar la potencia política a partir de esa mirada común, impidió una capacidad transformadora del gobierno, ¿no? Y Bueno, creo que ojalá no pase, pero mañana hay una movilización, estamos grabando un día antes, mañana hay una movilización grande por la educación y en defensa de los jubilados. ¿Qué pasa si esto termina mal?
si a esta hora hay violencia en las calles, Bueno, mañana, Nico. la verdad que creo que es la preocupación que tenemos todos, porque a un gobierno, ¿no?, que demuestra un discurso absolutamente violento, ¿no? Un gobierno que hace de la crueldad una marca registrada, cada vez con mayor cotidianeidad se le van sumando situaciones de violencia a partir de la fuerza de seguridad, ¿no? Entonces, esta Patricia Bullrich, que incentiva una policía o fuerza de seguridad bravas y que de manera injustificada generan instancias de provocación para luego generar ese marco de uso ilegítimo de la fuerza frente a manifestaciones sociales, ¿no? Es absolutamente incomprensible. Entonces me parece que a un gobierno carente de ideas y de resultados, lo que le va quedando es seguir desnudando esta virulencia que es parte del ADN de la gestión de los anarcos libertarios y particularmente Patricia Bullrich. Entonces, a la Ah, violencia ahora Patricia Bullrich es ilegítima, narco-libertaria. Me acabo de enterar. y hoy está con ellos, ¿no? Hoy está con Me ellos, acabo de hoy es enterar. una de las principales referencias de este proceso político, ¿no? Entonces me parece, Quiere Jorge, que ser hay jefa que, de gobierno, dejémonos de joder, Nico, vos sos un hombre que de política sabe, quiere ser jefa de gobierno y se mete donde puede, no está con ninguno, nunca estuvo con ninguno. bueno, la La, realidad es que a esta la situación práctica de burro y la traición. hay que sumarle, Jorge, compromiso, militancia, movilización, diagnóstico, respuestas y alternativas, ¿no? Bueno, Porque la sociedad, si a esta hora mañana estamos viendo jubilados reprimidos, el peronismo va a tener que tomar otro tipo de decisiones. por supuesto, me parece que inclusive de cara al proceso electoral que tiene el peronismo en noviembre, es importante que nuestro partido pueda rejuvenecer, pueda ¿Para que lo generar quieren suspender el proceso electoral de noviembre? hay que ver, hay que ver. Yo creo que es muy importante que haya un proceso que pueda sintetizar, después de lo que fue la derrota más profunda que tuvo el peronismo, el retroceso más marcado que el peronismo tuvo en términos de representatividad territorial de su historia, ¿no? La enorme cantidad de provincias que perdimos en el último proceso electoral merecen una clara reflexión para poder construir caminos diferentes que nos llevaron a ese resultado tan catastrófico que vivimos a lo largo de todo el proceso electoral del 2023, porque muchas provincias terminaron desacoplando de la elección nacional, pensando que con El eso Chaco, cuidaban sus intereses y el terminaron Chaco, perdiendo en todos lados. No, el muchas, Chaco. Chaco, Formosa, digo, casi todas Sí, se bueno, pero Gildo desacoplaron en la ganó. elección nacional. No, sí lo ganó, pero perdimos Chaco, San Luis, San Juan, Capitaní perdió Santa por 10 puntos Cruz, ¿no? Río Negro, Chubut, digo, Entre Ríos, Santa Fe. Digo, la cantidad de provincias que se pierden. Por ejemplo, hoy el peronismo no gobierna ninguna provincia de Cuyo, ¿no? Hoy el peronismo gobierna como peronismo solo una provincia de la Patagonia, que es La Pampa, ¿no? Hoy el peronismo gobierna solo una provincia de la región centro, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? La única región del país donde tiene fuerte protagonismo es en el NOA. En el NEA hoy el peronismo gobierna como peronismo una única provincia, que es la provincia de Formosa. Dos provincias, Corrientes y Chaco, la gobierna el radicalismo y la provincia de Misiones la gobierna una expresión provincial, no más allá que tenga raíz también en el propio peronismo. Entonces me parece que todo eso implica reconocer el momento de debilidad que tiene nuestra expresión política, ¿no? Y construir alternativas diferentes de cara al futuro, priorizando una construcción federal, una construcción que pueda revitalizar las banderas históricas del peronismo. ¿Te parece que hay que tocar nuevas canciones? Ya te lo pregunté, pero te renuevo la pregunta porque cambió la época. ¿Hay que tocar nuevas canciones o tenemos que seguir Yo como venimos? creo, no, yo creo que siempre tenemos que ver cómo generamos nuevos lenguajes para comunicarnos con la sociedad. Ahora, también tenemos que reconocer, Jorge, los liderazgos que tiene nuestro partido. Digo, a mí me cuesta
como algunos plantean, ver que el peronismo puede construir una alternativa sin Cristina. Como también me parece irracional cualquier discusión que pueda existir, ¿no?, entre Cristina y Axel Kicillof, ¿no?, para mencionar un ejemplo. ¿No? Creo que en un momento de debilidad nos tenemos que abroquelar los que compartimos una mirada común, ¿no? Más allá de ciertas Pero hay diferencias, intereses hay intereses creados. concretos. Bueno, pero esos intereses, para aquellos que somos peronistas, sabemos que nunca pueden ser los intereses personales superiores a los intereses colectivos, ¿no? Dale, Primero vivimos está la 12 años patria. con intereses creados personal. No, me parece, Dale. Jorge, en ese sentido que es importante, yo creo que es importante Nico, saber dónde está la no me hagas contradicción hablar. Vos principal. pagaste consecuencias de intereses creados de otros y no solamente de Alberto. No me hagas hablar porque me voy a enojar. No, no, no es para que te enojes, Jorge. Santa María pagó precios que no tenía que pagar y no tengo ninguna amistad. Hace 20 años que no hablo, lo vi 3 veces en mi vida y pagó precios que no tenía que pagar. No, a mí me parece, Jorge, más allá de lo que podamos mirar hacia el pasado, y que cada uno puede tener su legítima interpretación, lo más importante es tener en claro cuál es la contradicción principal. Es tener en claro que hoy tenemos 70% de los argentinos viviendo en una situación de fragilidad social. Tenemos casi 55% de los argentinos en situación de pobreza. Tenemos un proceso de retroceso de prestaciones y garantía de derechos por parte del Estado que eran inimaginables unos meses atrás, ¿no? Y Tenemos el que ahí está la 20% contradicción principal. tenemos el 20% de las personas con discapacidad con riesgo de vida. Se están Bueno, muriendo. todo eso habla de un Estado cruel, habla de una sociedad que se debe interpelar a sí misma. Y principalmente nosotros como expresión política debemos reflexionar de por qué llegamos a esta situación. Y en parte, quizás vos lo decís también, ¿no? Los intereses individuales o sectoriales, sean sectoriales de una expresión política, sean sectoriales de la economía, sean sectoriales de alguna corporación en particular, nunca pueden ser más trascendentes, más importantes que la mirada global de nuestra sociedad. Ahora, si no aprendemos de eso, si no somos conscientes que si hoy Milei gobierna en la Argentina es porque algunas cosas hicimos mal, ¿no? Lo que no quiere decir que nos estemos dando latigazos todos los días, pero tenemos que tener claro el diagnóstico de cómo construimos un futuro mejor. No vamos a ser nosotros como peronistas la alternativa solo porque fracase Milei. Y Milei va a fracasar, porque estas políticas nada bueno van a traer a la Argentina. Digo, más temprano que tarde van a fracasar. Por más que Milei siga sosteniendo un sector de la sociedad que lo acompaña, porque lo sigue gobernando y no lo juzga un sector importante, el enojo, ¿no?, con nuestro sector político porque había depositado en nosotros la confianza de resolver problemas que no tuvimos la capacidad de resolver, estas políticas van a fracasar. Y que estas políticas fracasen no quiere decir que vamos a tener nosotros como expresión política, por un lado, la posibilidad de llevar adelante nuestras ideas, y si tenemos la posibilidad de llevar adelante nuestras ideas no deben implicar repetir las cosas que hicimos en el pasado, porque también nos encontramos con limitantes en la transformación, ¿no? Y si El tenemos una enojo nueva y hay un oportunidad, sector de violencia muy marcado. Ellos juegan a la violencia porque les sale mejor que nosotros. Nosotros estamos eligiendo, lo decía yo el programa pasado, el camino de la paz. Porque si el peronismo tomara otra decisión, esto terminaría muy mal. el peronismo a lo largo de su historia y en momentos inclusive más complejos en términos de la historización de la violencia política, siempre eligió el camino de la paz, ¿no? Entonces, me parece que es importante en ese sentido ser conscientes las dificultades que tenemos y la necesidad de construir en el marco de unidad, pero con ideas claras, un camino distinto. El rol que tiene el Congreso Nacional es fundamental para tratar de ponerle un freno a muchos de estos aspectos que está llevando adelante de ajuste desalmado el gobierno de Milei, de desprecio por sectores importantísimos de la sociedad, que Y ahí viene la pregunta. ¿Vas a jugar en 2025?
No, nosotros estamos trabajando para eso, No, ¿no? No nosotros en no, términos vos. individuales, No, no, sino nosotros depende no, de las vos. depende de las oportunidades que uno tenga. Venimos trabajando con esa voluntad, ¿no? Bueno, Obviamente ¿qué no es una dice Santa voluntad María hasta individual. hoy de la oportunidad que uno tiene? Porque hay que preguntarle. Santa María, te estoy preguntando públicamente, No, pero no, ¿qué hacemos con tratar Santa Santa María? María, no, cada uno de los espacios políticos vamos a tratar de construir una alternativa de cara al proceso electoral del año próximo. ¿Por Parece que dentro ahí o por tenemos fuera? no, siempre dentro del peronismo tenemos que construirlo. Si nosotros el año que viene no generamos un marco de unidad, le estamos haciendo el juego a Milei, ¿no? Tengamos con claridad eso, porque los libertarios y Milei a la cabeza hoy son los que están en el centro del ring, son los que tienen la mayor potencia en la construcción de los escenarios, porque son el Estado, porque son el gobierno, ¿no? Entonces, ellos van a intentar, si son un poco inteligentes, fagocitarse, como vienen haciendo un sector importante del radicalismo, y fagocitarse al partido Mauricio Macri, al PRO. Entonces, si nosotros a esa situación de libertarios, con el Estado Nacional, más el PRO y un sector importante de los radicales, le ofrecemos a la sociedad un peronismo disgregado, un peronismo dividido, lo único que vamos a lograr es la posibilidad, no solo que Milei gane las elecciones el año próximo, sino que pueda construir o empezar a construir una hegemonía en el Congreso de la Nación que le permita avanzar en reformas que comprometen fuertemente no solo la calidad de vida de los argentinos en los próximos años, sino que van a encorsetar a la Argentina en cualquier posibilidad de recuperación posterior. ¿Qué es lo que pasó con Macri? Yo creo que el principal condicionante que tuvo nuestro gobierno entre el 2019 y el 2023, además de la pandemia y además de los errores políticos que transitamos, fue no poder sacarse el corset del endeudamiento de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y eso lo estamos pagando hoy. Error de Guzmán que vos también marcaste. Volvemos a lo Sí, mismo. error de Guzmán, error del presidente, pero error también de todo nuestro espacio político, ¿no? Que no tuvimos la capacidad de encontrarse las principales referencias y responsables de esa situación que es tan nodal al proceso de recuperación de nuestro país en una habitación 5, 12 o 48 horas, arrancarse los pelos, discutir lo que hay que discutir, pero salir con un diagnóstico común y un decálogo de decisiones que había que tomar urgentemente, no a último momento, ¿no? Porque yo creo que la mayor crítica que yo hago al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que se tomó a último segundo. Y cuando un deudor, como era la Argentina, toma la decisión a último minuto, el único que sale ganando es el acreedor, ¿no? Nosotros teníamos un montón de herramientas previas para tratar de condicionar al Fondo Monetario Internacional en lo que fue un crédito que violentaba bastante parte de la normativa del propio organismo y no las aprovechamos. Que se tomó la decisión de no usar. Bueno, Nico, me parece que te pregunté todo. Para cerrar, ¿cómo querés cerrar esto? Vamos a esperar que mañana no haya violencia, primero, y si la hay, la repudiamos profundamente, primero, de ambos lados, lo digo por él y lo digo por mí. Y el peronismo en algún momento va a tener que frenar las escaladas de violencia, me parece. No, ¿cómo quiero cerrar? Primero, Jorge, agradeciéndote a vos, siempre reconociendo el esfuerzo de todas A mí estas no me tenés que iniciativas. agradecer nada, vos sos el único tipo que yo quiero intelectualmente, quiero poca gente intelectualmente y en el peronismo cada vez quiero menos gente. No, En pero serio, todo lo que vos llevas con mucho me pasa que esfuerzo y lo vas me pasa que consolidando. estoy caliente, Nico, ¿eh? Me pasa que estoy caliente, como No, muchos. pero vas consolidando todas estas instancias y amplificando todos tus canales de comunicación, así que es muy importante, compartiendo con vos lo que estás manifestando, ¿no? De la necesidad de dar todas estas discusiones en el ámbito democrático, de la paz, de la tolerancia. Yo creo que uno de los daños más importantes que está llevando adelante Milei, más allá de las políticas de desprecio de lo colectivo, del conjunto de los argentinos que lleva adelante, es su discurso cruel y su discurso de violencia.
Digo, la palabra enemigo, ¿no? En un adversario político no puede estar en el lenguaje del presidente de manera constante. Así que para terminar, Jorge, hoy también recordar que es 11 de septiembre, ¿no? El día del 11S. maestro y de la maestra principalmente, porque el Ujú. 90% de que están frente a nuestras aulas en la educación obligatoria en Argentina son mujeres, así que saludar a todas nuestras maestras y, como yo siempre digo, agradecerles el enorme compromiso en un país profundamente desigual, ¿no? Donde la desigualdad atraviesa a nuestras familias, pero principalmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Los maestros y maestras llevan adelante un enorme esfuerzo, ¿no? Y que le tenemos que dar mucho más a nuestra escuela y a nuestras maestras lo que les estamos dando. Si algo ha fallado en los procesos de transformación educativa, no han sido los maestros y las maestras, ha sido la política, que de manera sistémica, constante, ¿no? Avanza dándole prioridad a la educación y al poco tiempo le vuelve a dar la espalda. No logramos sostener un compromiso permanente con nuestro sistema educativo. Así que en el día de las maestras y de los maestros, saludarlos a todos y agradecerles el enorme compromiso que tienen. Bueno, yo le mandé un abrazo a un ex ministro de Educación que hizo las cosas bien y que se fue cuando se tenía que ir. ¿Se puede eso o no se puede? Se puede, por supuesto, compañero. Porque también había que irse, ¿eh? Había que Y irse, ¿eh? era, y hacía mucho tiempo, como vos sabés, que no, que habíamos roto el vínculo con el presidente Alberto Fernández. Pero bueno, eso es para otra charla en algún otro momento. Después se vio. Todo lo que pasó se vio. Está hoy a la luz. No hay nada más que charlar. Ya se vieron todos los errores que se cometieron y se vieron los por qué se cometieron. El error es de la elección a dedo. Y espero que no se vuelva a repetir. Que Sí, se haga. bueno, fue un error, Jorge, pero digo, yo también decirlo en algo, ¿no? Me parece que muchos dicen elección a dedo. Obviamente la decisión de Cristina Kirchner de elegirlo a Alberto Fernández, a la distancia hoy, en términos electorales, fue un acierto, en términos de construcción de coalición de gobierno, por las características personales del expresidente, no fue una decisión positiva, con el diario del lunes lo podemos decir, pero también ser claro, ¿no? Alberto Fernández lo eligió casi el 50% de los argentinos, No, ¿no? la Y, votaron a Cristina, no lo votaron a él. no, también Perdóname. lo votaron a nuestro frente político, ¿no? Obviamente, como principal figura, en ese sentido, era Cristina. Ahora, claramente, mucho aprendizaje, reflejo del dolor que transita hoy nuestra sociedad, nos tenemos que llevar de las equivocaciones de ese proceso político para que si la sociedad vuelve a confiar en nosotros como peronismo, no volvamos a cometer esas equivocaciones. Bueno, Nico, un abrazo fuerte y un mensaje a Santa María. Santa María, ponete las pilas. Necesitamos un legislador como Trota. Ponete las pilas porque ya con estos senadores y estos diputados estoy podrido. Así que poneme uno que sirva, pero poneme uno que sirva de verdad, Santa María. Dejate de joder y empecé a hablar un poco más, Bueno, por favor, te pido. Vos bueno, y él, Jorge, los te dos tienen que hablar agradezco. más. Vos y él, los dos tienen que hablar más. Bueno, te agradezco siempre tu tiempo y tu afecto. Te mando un abrazo enorme. Te quiero mucho, Nico. Beso grande. También, Jorge, un beso grande. Cuídate mucho.